Hola, ¿qué tal? Jacqueline Pechard, presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, afirma que conforme la democracia avanza, los partidos políticos tienden a ocupar un sitio cada vez más importante en el funcionamiento del Estado, al convertirse en poderosas maquinarias electorales, dueñas de facultades políticas decisivas y exclusivas, y dejan de ser simples organizaciones de ciudadanos. Es por ello que surge la pregunta: ¿no tendrían que ser los partidos políticos sujetos de la transparencia y el acceso a la información pública? Hoy, en Sociedad Transparente, analizaremos de la mano de los especialistas este tema tan sensible para la sociedad. ¿Nos acompaña? La transparencia es un principio sustantivo de la democracia. Por lo tanto, en México, la demanda de transparencia y rendición de cuentas para los partidos políticos se inscribe en el contexto de transición a la democracia por la vía electoral, que arrancó con la reforma de 1977, cuando la Constitución los concibió como entidades de interés público. Así lo sostiene Jacqueline Pechard, presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información. En esto hemos avanzado muchísimo. Los partidos, en tanto que la Constitución los define como entidades de interés público, pero no como organismos públicos, sí es una figura que comparte una parte de responsabilidad pública con una parte, digamos, claramente de esfera de lo privado, de las organizaciones de las propias de la sociedad. Entonces, lo que yo pienso es que lo que es muy importante es destacar de qué manera los códigos electorales, concretamente el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ha incorporado en la propia norma que regula a los partidos la obligación de transparencia. Eso me parece que es muy importante, no porque hay algunos estados en donde los partidos son sujetos directos de transparencia. Sin embargo, quien efectivamente regula los partidos pues es el Instituto Electoral del Estado. Entonces ahí aparece como una especie como de disputa frente al asunto. Creo que lo muy importante es que la propia regulación a los partidos, es decir, sin que esto tenga que colocarlos en sujetos de transparencia, en una ley de transparencia, si ya está en la ley electoral, esto permite que efectivamente sean sujetos de escrutinio, dejando esa parte que tiene que ver con, sí, protección, en tanto que son organismos de la sociedad, en tanto que representan el ejercicio de un derecho, que es el derecho de asociación política, y que es importante que eso tenga una reserva de privado, de no involucramiento del Estado en esos ámbitos, ¿no? Fue hasta 1993 cuando la legislación contempló por primera vez dos figuras orientadas a impulsar la idea de vigilancia sobre el proceso electoral y sobre uno de sus principales protagonistas, los partidos políticos. Al incluir el derecho de los ciudadanos a la observación electoral, se reconoció su derecho a verificar que las elecciones se realizaran con apego a la legalidad y al establecer la obligación para los partidos de rendir informes sobre sus ingresos y gastos ante la autoridad electoral. Habla Óscar Guerra, presidente del Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal. Creo que todos los mexicanos, pues a veces y más ahora que tenemos los recursos tan escasos y que el próximo año van a estar igual o peor, pues obviamente queremos saber cómo se utiliza cada uno de los pesos que aportamos todos los ciudadanos. Y bueno, se ha dicho que los partidos políticos reciben grandes cantidades de dinero a través de recursos públicos. En el caso del Distrito Federal, hoy los partidos políticos ya son sujetos obligados directos. No tiene uno que ir al Instituto Electoral para, a partir de ahí, que les pregunten a ellos. Uno aquí en el Distrito Federal ya le puede preguntar al PRI, al PAN, al PRD, a los 8 partidos, al PT, que tenemos registrados sobre estos recursos, cómo los usan. Y yo, cuando nos reuníamos con la gente de los partidos, ellos veían esta cuestión como una amenaza. Los ciudadanos van a estar preguntando, sí, de eso se trata, tienen el derecho. Yo les decía, mejor véanlo como una ventana de oportunidad. Ustedes, los partidos políticos, según las encuestas, pues la ciudadanía tiene mucha desconfianza del uso de los recursos, de cómo trabajan. Y esta es una ventana de oportunidad para que ustedes puedan acercarse a la ciudadanía y rendirles cuentas claras de lo que hacen. Y también la ciudadanía podrá evaluar en todo el momento si hay este exceso de recursos. También
Como ciudadano me parece que sí los hay. ¿Y qué uso se les dan? Con esa información que ellos tengan, ciudadanos, investigadores, pues creo que podrán hacer propuestas que son evidentes de cómo a lo mejor racionalizar mejor los recursos que dan los partidos. Pero hoy el ciudadano cuando menos puede saber cuánto recibe cada partido y cómo lo está ejerciendo. Y de no ser el caso, no entregar esa información, va a ser el sancionado sobre un asunto que a ellos les duele mucho, que son las prerrogativas. Cuando ellos infrinjan la ley, tendrá el Instituto Electoral del Distrito Federal que ponerles multas vía prerrogativas. Por lo cual, pues, se cierra el círculo, porque si no hubiera esta obligación y esa sanción, pues lo que sucede en otras partes, los partidos no contestan o contestan lo que ellos consideran que pueden dar nada más. Información útil. Para que la rendición de cuentas en los partidos políticos pueda efectivamente constituir una forma de control sobre el ejercicio del poder, es indispensable que quienes lo ejerzan den visibilidad, difundan y transparenten cómo se toman las decisiones, qué motivaciones y qué objetivos se pretenden lograr. El compromiso con la transparencia de los partidos políticos, tanto en relación a sus finanzas como a sus procedimientos internos de toma de decisiones, todavía adolece de serias limitaciones, según lo manifiesta Ana Rosa Payán, consejera del Instituto de Acceso a la Información de Yucatán. ¿Cuál sería su opinión, usted que conoce también a los partidos políticos, y si se va a poder lograr verdaderamente esa rendición de cuentas de los partidos? ¿Estamos en términos reales de una rendición de cuentas de los partidos políticos? ¿Están ellos dispuestos a transparentar el financiamiento que reciben? Pues la primera respuesta que te puedo dar es que hay mucha resistencia y no les está siendo fácil. Es muy fácil acusar. Cuando estás en la oposición, ¿verdad?, apuntas y normalmente exiges al gobierno que cumpla. Pero bueno, le recuerdo un dicho de mi mamá que decía que era de mala educación apuntar, y para que evitaras que apuntar, me decía, a ver, acuérdate que cuando tú apuntas con un dedo, 3 te apuntan a ti. Así que cuando tú señalas a alguien que es un mentiroso, que es un ladrón o que lo que sea, o sea, no sea que te vaya a caer a ti 3 veces la maldición, ¿no? Entonces, los partidos políticos les está dando muchísimo trabajo transparentarse, les da miedo que conozcan los manejos que tienen de sus recursos, la forma como inclusive violan sus propias normas internas, pero contra eso está el ciudadano, está la persona que está allá afuera observando y que tiene que preguntar, y que vayan y pregunten a los partidos políticos, a su partido político, a los demás partidos políticos, qué se están haciendo con nuestros recursos. Porque finalmente lo que manejan en un altísimo porcentaje los partidos políticos son precisamente recursos públicos. Y en la medida que logremos que estos se acostumbren, siendo gobierno o siendo oposición, a informar, estamos de alguna manera garantizando que cuando lleguen a ser gobierno ya van a tener ya esta conducta andada, aprendida. Va a ser mucho más fácil que ellos informen cuando sean gobierno. Entonces, yo siempre he dicho y siempre dije que los partidos políticos son como escuelas, donde se aprende a ser ciudadanos, donde se confirman las convicciones ciudadanas y donde a su vez se aprenden las responsabilidades, que también aprendes tus derechos, pero también tus responsabilidades, tus obligaciones. Y parte de ellas es precisamente el transparentar el manejo de los recursos y rendir cuentas. Entonces, si los partidos políticos no hacen eso, le estamos apostando a que en este país, no sé cuándo, no sé en qué siglo, creo que no me va a tocar verlo a mí, ya estoy casi convencida de ello, va a haber realmente un verdadero cambio. Entonces, el cambio reside mucho en los partidos, pero más, desde mi punto de vista, reside en el hombre de la calle, en la mujer, en la joven, en el estudiante, en todo el mundo, en el campesino. O sea, aquí no hay límite para que preguntemos. Entonces, cuestionemos a los partidos políticos, obliguémoslos a ser transparentes. Yo creo que en esa medida estaremos entre todos contribuyendo a tener un país mucho más democrático. Recientemente en Tlaxcala, en el marco de la segunda semana de transparencia, se realizó un foro donde coincidieron 5 partidos políticos para discutir el tema de la transparencia en estos institutos políticos. ¿Pero a qué conclusiones llegaron? Alma Inés Zamora Gracia, presidenta de la Comisión de Acceso a la Información de Tlaxcala, expresa sus puntos de vista. La Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala
organizó durante esta semana que está transcurriendo su segunda semana de transparencia. Ahora ya